Hola, bienvenido de nuevo al Bachillerato en Línea Eureka. Yo soy el profesor Fabio Rafael y en esta sesión vamos a ver dos temas muy importantes. El primer tema es tipos de texto y el segundo el párrafo. El primer tema tiene para entenderse cuáles son los tipos de texto y cuándo los utilizamos y cómo es que los podemos redactar. En tu vida escolar vas a poder ver diferentes tipos de texto. Habrán algunos que son de carácter científico, argumentativo o literario. El fin de cada tipo de texto, primero que todo, es informar. En él vamos a hablar siempre en tercera persona y vamos a poder mezclar algunos tipos de texto. En algunos de estos ejemplos también podrás encontrar biografías, redacciones académicas, ensayos, etc. Y la primera clasificación de tipos de texto viene siendo el argumentativo. El texto argumentativo se trata de un tipo de texto que va a defender el punto de vista de una persona o la opinión que uno tenga referente a cierto tema. En algún tema específico vamos a hablar, por ejemplo, del aborto. Habrá siempre gente que va a estar a favor o en contra, y esto es lo que busca explicar o darnos a entender un texto argumentativo. El texto argumentativo pretende desarrollar una idea y convencer a las demás personas de que nuestra postura es la mejor o la más favorable. En el tema del aborto, como decía hace rato, podemos o no estar de acuerdo y depende de cómo es que hayamos sido educados o cuál sea la ideología que tengamos, vamos a poder entender y defender una postura a favor o en contra. Otro ejemplo sería en un juicio en el cual siempre va a haber una persona que va a ser la que es acusada y la otra que va a ser la que va a estar en contra o acusando a esta persona. Cada quien va a tener un punto de vista, un argumento que defender y demostrar con pruebas para dar a conocer y convencer de que esa es la postura adecuada, correcta o la verdad, por así decirlo, en este caso del texto argumentativo. En el siguiente tipo de texto podemos encontrar un texto más limitado en cuanto a gente que lo pueda entender, que es el texto científico. El texto científico va determinado a un número de personas, el pueblo o la gente en general no lo puede entender tan fácilmente, y lo podemos entender como el tipo de texto en el cual escriben o hablan los doctores. A veces ellos tienen una terminología o usan muchos tecnicismos que no nos permiten entender estas palabras que usan o estos conceptos tan desconocidos para nosotros, sin embargo que sí los conocemos quizá con otro nombre más coloquial o popular. Este tipo de textos también lo podemos encontrar en algún tipo de ensayo, en algún tipo de artículo de la ciencia, de las revistas científicas, etc. Y como decíamos al principio, van dirigidos a un cierto tipo de gente muy particular, muy especializada. El siguiente tipo de textos es el texto o los textos literarios. Estos textos literarios que conocemos de toda la vida, como son los cuentos, las narraciones, las fábulas, leyendas, etc., nos van a permitir poder conocer y poder recrear o crear en nuestra imaginación cosas que muchas veces son demasiado fantasiosas y no existen. Este tipo de textos literarios nos va a permitir crear, innovar y dar a entender cómo es que muchos de los autores que las escriben pues se dedican a crear mediante este tipo de textos literarios historias que son muy conocidas o muy poco conocidas, algunas con más éxito que otras, como por ejemplo algunas de las sagas de la cultura pop de los últimos años, que han sido las películas de vampiros, de Crepúsculo, las películas de los Juegos del Hambre, todo ese tipo de películas que están muy lejanas a la realidad. Sin embargo, son grandes éxitos, ya sea en ventas de libros o en proyectos como películas, son parte de los textos literarios.
no tienen reglas, las puede desarrollar cualquier persona, y de un tema tan popular de determinado lugar lo puede hacer tan inmenso, tan vasto, que puede llegar a mucha gente alrededor del mundo. Estos son los tipos de texto, y alguna de sus finalidades es informar, es dar a conocer, es proyectarse de alguna manera mediante alguno de ellos. En el siguiente tema estamos hablando de algo que tiene que ver con los textos o con los tipos de texto, que son el párrafo. El párrafo, como bien recordarás, está dividido en partes. Si recuerdas lo que vimos en la secundaria o en la primaria, siempre que hacíamos un texto, un artículo, un resumen, leíamos un libro, incluso en el himno nacional lo podemos encontrar como estrofas, son fragmentos o pedazos de texto, los cuales se llaman párrafos y tienen características diferentes. Existen 3 tipos de párrafos. El primer tipo de párrafo es el párrafo de introducción, en el cual vamos a desarrollar ideas que nos van a dar un claro ejemplo de lo que se va a tratar el texto, el artículo o la información que estemos leyendo. Este tipo de texto de introducción está dividido, o en él puedes encontrar algunos signos que te van a dar la pauta de que es un párrafo, como lo son el punto y seguido y el punto y aparte, que va a ir dividiendo los diferentes tipos de texto. Los siguientes párrafos pueden ser varios, pueden ser párrafos de desarrollo, así es como se llaman, y en ellos es donde se van a desatar todas las ideas y las controversias, y muchos nudos también se van a armar, que al final vamos a saber cuál es la realidad, y en este caso es donde se explaya y se complementa con muchas ideas secundarias un texto o una información. Y el último tipo de párrafo es el párrafo de conclusión, en donde vamos a cerrar y desatar cabos sueltos que hayan quedado tanto como en la introducción como en el desarrollo. Estos tipos de texto nos permiten ir identificando las partes de un texto, nos permiten tener un espacio en el cual vamos a poder separar esos grandes párrafos que puede haber en una historia o en un libro, por ejemplo, y esa es la función del párrafo básicamente. Como decía, en el himno nacional pues está dividido en estrofas o las canciones que nos van a permitir contar una historia que va a estar dividida mediante los párrafos y nos va a permitir tener una lectura más ágil, y en la plataforma vas a poder tener actividades que van a poder complementar. ¿Okay? Nos vemos en la siguiente sesión.